la geotecnia de edificación, igual que la geotecnia de obra civil, se consideran sondeos de investigación, como he dicho, y para cada caso, en cada país, existe una normativa concreta que explica el procedimiento a seguir en cada caso. Es decir, los sondeos geotécnicos están, cuando se trata de investigación, claramente marcados y pautados a través de protocolos que vienen en las normas, como pueden ser los distintos eurocódigos, códigos técnicos de edificación civil, y es de obligado seguimiento. Por tanto, lo que se suele hacer es acudir a la norma para ver qué tipo de sondeo se requiere en cada caso. Cada país tiene la suya, como digo, y el número de sondeos se suele hacer no muchos, pero va a depender de la cantidad de edificios que se vayan a construir, la forma del edificio, el tipo del edificio y, por supuesto, también la extensión o el tamaño de la parcela sobre la que se quiere edificar. Como decía, en los sondeos de obra civil son sondeos de tipo investigación, son sondeos fundamentalmente para la construcción de vías de comunicación y en este caso los sondeos se van a realizar según el criterio de planeamiento de la obra, es decir, sobre una cartografía en la que conocemos el diseño de la obra que se va a realizar, eso trasladado al terreno, es decir, replanteado, hablando en términos topográficos, nos lleva a la posición que debe de cumplir el sondeo. Para cimentaciones, el sondeo a veces se aprovecha también para hacer pilotajes, pero en el carácter general, para la obra civil, el número de sondeos nuevamente va a depender del tipo de obra, la extensión de la obra, la importancia relativa que tenga esa obra, pero normalmente se suelen hacer uno o dos sondeos por cada tramo o por cada longitud previamente definida. Pues más o menos uno cada 100 metros en algunos casos, en las entradas o en los emboquillajes de las entradas, túneles o de los petraplenes y terraplenes, a veces se hace más de uno. De vez en cuando se hacen sondeos con un poco más de precisión para poder tener más datos, pero en principio, como digo, solamente se hacen de forma lineal a lo largo de la trayectoria planificada para la obra. Los ensayos que hacemos en geotecnia pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos entre algunos de los más importantes el ensayo SPT, el Standard Flotation Test, el ensayo de Moulinete o Vane Test. También hacemos ensayos conocidos como presiómetro, dilatómetro, ensayos de permeabilidad. Y otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos sondeos de tipo geotécnico es que la toma de muestras forma parte esencial de este procedimiento. La toma de muestras ya hemos mencionado que puede ser de dos tipos, alterada o inalterada, y en este caso, como tenemos recuperación continua de testigo, nos va a resultar muy fácil identificar aquellos tramos para los que queremos una muestra inalterada y darle las condiciones para que pueda ser enviada al laboratorio cumpliendo esos requisitos de inalterabilidad, es decir, de no variación de la presión de poro, de no variación de la humedad y de no variación de las condiciones volumétricas de la muestra. Bien, el ensayo de penetración es probablemente el ensayo más extendido de entre los distintos tipos de ensayo que podemos realizar en las campañas de carácter geotécnico. Es un ensayo que se hace por hinca de un instrumento, es decir, es un ensayo en el que la máquina de perforación deja de funcionar a la rotación, como habíamos mencionado anteriormente, y se sustituye las herramientas de perforación a rotación por un instrumento, un varillaje, con una extensión que es el tomamuestras, que consta de dos partes, una cabeza, que puede ser de tipo deslizante o enroscada, y un tomamuestras que está dividido en dos, es una tubería dividida en dos, como vemos en las imágenes del medio y la inferior, y lo que se hace es hincar por penetración esta herramienta a intervalos sucesivos y después se hace el cálculo de cuántos golpes se ha necesitado para avanzar una longitud determinada. En concreto, se cuenta el número de golpes que son necesarios para avanzar 15 centímetros y esto se hace normalmente 3 veces o incluso 4 veces. Y el NSPT consiste en la suma del número de golpes de
los intervalos, no del primer intervalo de 15 centímetros, sino del segundo intervalo y del tercer intervalo de 15 centímetros. Esto se debe a que de esta manera eliminamos del conteo en SPT a aquellos 15 centímetros que representan la parte que se puede encontrar contaminada por efecto de la perforación. Entonces, eliminados esos golpes que se han empleado para atravesar esos primeros 15 centímetros, se repite el ensayo, unos segundos 15 centímetros, eso se tiene en cuenta y los siguientes 15 centímetros también se tienen en cuenta y se suman para obtener un valor. Ese valor, con carácter general, si alcanza los 50 golpes, entonces es cuando hablamos de condiciones de rechazo, es decir, si no somos capaces de perforar 15 centímetros con 15 golpes, perdón, con 50 golpes, entonces significa que estaríamos ante un sustrato suficientemente resistente como para soportar una carga, es decir, estaríamos hablando de sustrato desde el punto de vista geotécnico para edificación. Este tipo de ensayo es rápido, es barato y es muy extendido. Sí debo decir que existen algunas correcciones por la máquina, es decir, hay algunas correcciones que efectuar a este NSPT, pero dada la sencillez que tiene el método en su ejecución, pues por eso es tan extendido y no es infrecuente encontrar que se aportan esos valores sin corregir, sino directamente sobre el conteo de golpes, si estos se han hecho de la forma adecuada. Si se fijan, en la imagen de la izquierda tenemos la situación previa al inicio del ensayo del SPT. Se utiliza un varillaje, normalmente bastante más, de un diámetro bastante más delgado que el varillaje utilizado para hacer la perforación. Debajo de ese varillaje está el tomamuestras con la cabeza que va a ser hincada por efecto de un conjunto de golpes. Ese conjunto de golpes nos va a aportar una masa que cae en caída libre aproximadamente 76 centímetros con un peso de 63 kilos y medio sobre lo que llaman el anvil, que es una parte dura y solidaria a la herramienta, de tal manera que esta herramienta cuando cae libremente golpea ese tope y el varillaje se hinca en el terreno. Si observan, debajo encontramos tres tramos. Esos tres tramos son de 15 centímetros cada uno en la imagen de la izquierda. Y lo que se hace, como digo, es primero atravesar esos primeros 15 centímetros, se cuenta el número de golpes. En caso ya de que esos 15 centímetros no se puedan sobrepasar con menos de 50 golpes, entonces ese nivel ya estaría dando lo que llamamos un rechazo al ensayo SPT y significaría que ya estábamos en condiciones de una roca. Si ese primer tramo lo hemos superado con unos pocos golpes, entonces se repite el ensayo para superar los siguientes 15 centímetros. Si en los siguientes 15 centímetros no hemos alcanzado el valor de 50, significa que todavía estamos en una zona relativamente blanda en función del número de golpes que hayamos necesitado para atravesar esa parte y se continúa nuevamente el ensayo. Si entre la suma del segundo y del tercer intervalo alcanzamos valores iguales o superiores a 50, estamos en condiciones de rechazo. Y si no hemos alcanzado ese valor, eso significa que estamos todavía ante la presencia de un suelo. El ensayo SPT presenta la ventaja de que al ser un método ampliamente aceptado y estandarizado en su procedimiento de ejecución, significa que podemos observar tablas que correlacionan el SPT con otras pruebas y con valores de resistencia. Por ejemplo, en el caso de suelos arenosos, pues tenemos aquí una tabla que compara el resultado de los número de golpes necesarios para atravesar los tramos de 15 centímetros, los dos últimos, pues si estamos en una situación de 0 a 4 golpes, mejor dicho, debería poner ahí de 1 a 4 golpes, pues estaríamos ante un suelo arenoso con una arena en un estado muy flojo, mientras que si estamos en valores inferiores a 50, debería decir de 31 a 50 o a 49 más o menos, hablamos de una arena densa. Por encima de 50 el suelo ya sería arenoso muy denso, lo que tiene unas implicaciones en relación a la compacidad relativa y al módulo de elasticidad, el módulo de Young. Esta tabla se puede correlacionar
también, o el ensayo SPT se puede correlacionar también para suelos arcillosos, de tal manera que para suelos arcillosos, por ejemplo, cuando tenemos un número de golpes muy bajo, menor que 2, entonces hablamos de un suelo arcilloso muy blando y tenemos una correlación con su ángulo de fricción y también con el módulo de rigidez del suelo. Así, por ejemplo, cuando estamos ante un suelo arcilloso con más de 30 golpes, entonces estamos ante un suelo arcilloso duro, pero todavía no estamos en condiciones de un suelo consolidado. Sin embargo, a partir de... no estamos, perdón, ante una formación rocosa, pero sí que nos encontramos a partir de más de 15 golpes de un suelo ligeramente sobreconsolidado o más de 30 para un suelo que denominamos sobreconsolidado. Tenemos otras correlaciones entre el NSPT y la gamma saturada, es decir, el peso saturado de la muestra, que son las que vemos en pantalla, de tal manera que para para Ns, es decir, para un número de golpes superior a 30, pues sabemos que como identificación manual podemos corroborar que se marca difícilmente con la mano. Mientras que para ensayos NSPT, valores por debajo de 2, estamos ante unos suelos arcillosos muy blandos y cuando uno lo coge, esta arcilla se deshace entre los dedos. Esto tiene implicaciones respecto al peso saturado, de tal manera que oscila desde 1,40 aproximadamente hasta 2 gramos por centímetro cúbico, como podemos ver en la tabla de correlación, en función sea el resultado del ensayo NSPT. Hay otras tablas de correlación, como pueden ser, por ejemplo, al ángulo de rozamiento interno o la resistencia por punta del penetrómetro estático en megapascales, de tal manera que, por ejemplo, para suelos muy sueltos, con un golpeo de 30, significaría que la resistencia por punta del penetrómetro estático en megapascales es despreciable, mientras que para suelos muy densos, con un golpeo en números de NSPT en el orden de los 45, pues estaríamos hablando de una resistencia por penetrómetro estático en el orden de los 21 megapascales. También podemos observar que el NSPT por encima de 50 se denomina rechazo, hemos dicho, pero por encima del rechazo todavía tenemos algunas correlaciones que hacer. Es decir, las primeras partes del rechazo hablamos de suelos compactos o duros. Lo siguiente ya sería hablar de rocas B, rocas blandas. Más allá, el SPT ya no funciona, es decir, ya no se utiliza ni para rocas duras ni para rocas muy duras. Bien, el ensayo de molinete o Vane Test es un ensayo que se realiza en el fondo del sondeo y mide la resistencia al corte sin drenaje de suelos blandos. Se utiliza un molinete y existen varios tipos de veletas. Y es un ensayo lento, pero también es un ensayo sencillo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué consiste. El ensayo de molinete lo que se hace es introducir en el fondo del sondeo un instrumento compuesto por varias aletas y se le aplica durante un minuto una rotación de 6 grados por minuto y lo que se mide es el torque pico en ese momento. De esta manera obtenemos un conjunto de valores que nos aportan una correlación a un tipo de resistencia que vamos a medir in situ. El ensayo del presiómetro es un ensayo que realizamos en suelos y lo que mide es la deformación de la roca teniendo en cuenta 6 direcciones y 3 diámetros. Lo que se obtiene es el coeficiente de empujo en reposo y el módulo piezométrico. Es un tipo de ensayo muy extendido y que consiste en lo siguiente. Se introduce en el sondeo el instrumento, el presiómetro, y hasta la profundidad a la que se quiera hacer el ensayo. Lógicamente esta profundidad, como indica en la figura en el esquema central, debe de ser una profundidad a la que no exista un encamisado. Lo que se hace
Después es a través de una bomba con una membrana de goma, se introduce a presión para que se produzca el hinchamiento de nuestra probeta y se miden distintos valores de presión, de tal manera que al final podemos obtener el valor del módulo elástico, la resistencia al corte y el límite de presión del suelo. El ensayo dilatométrico es un ensayo que se realiza en rocas y lo que mide es la deformación del terreno cuando lo que tenemos son, como digo, ya no son suelos, sino son rocas. Lo que se obtiene de este ensayo son parámetros de corte. En las imágenes que tenemos en esa diapositiva podemos observar las herramientas que se utilizan para la realización de este ensayo. Básicamente este ensayo consiste en introducir una varilla con un instrumento neumático que se infla como consecuencia de una inyección de presión y es una membrana que está colapsada como resultado de la presión del suelo. Cuando se hincha, lo que se hace es expandirla hasta un 1.1 milímetros hacia el sondeo y lo que se hace es observar las lecturas que va teniendo desde la situación inicial hasta la situación en la que se produce una defracción rápida. Respecto a la toma de muestras, ya sabemos que se pueden tomar muestras alteradas, es decir, se pueden observar fragmentos de roca para observarlos directamente o se pueden tomar muestras inalteradas y son especialmente las muestras inalteradas las que se van a enviar al laboratorio. La muestra alterada también se puede enviar al laboratorio si el objetivo es medir algunas propiedades que no se vean influenciadas por efecto atmosférico, como por ejemplo pues una curva granulométrica, pues la distribución de tamaños de grano no es necesario que la muestra sea inalterada y por tanto a través del sondeo geotécnico con recuperación continua de testigo podemos tomar allí donde se estime necesario una muestra para enviar al laboratorio con este fin. Sin embargo, pues otro tipo de ensayos, especialmente los de humedad, requieren que la muestra sea inalterada. A través de los ensayos en laboratorio se determinan sus propiedades. El tomamuestras en geotecnia, ya hemos comentado que se hinca a presión y por golpeo y puede ser de dos tipos. El tipo Shelby es un tomamuestras abierto de pared delgada en el que la cabeza que es la parte que va en el avance del tomamuestras, la parte que está en la imagen que tienen en el medio, la parte más a la izquierda, o en la imagen que tienen a su derecha, la parte que está situada más arriba. Esa es la cabeza y detrás de la cabeza va el tomamuestras. O puede ser un tomamuestras de pared delgada y de pistón fijo, lo que significa que se puede extraer la muestra de forma diferente. Bien, en cuanto a los sondeos hidrogeológicos, este tipo de sondeos requieren unas condiciones especiales que vamos a comentar brevemente. Los sondeos hidrogeológicos están considerados, como ya habíamos mencionado desde el origen del curso, como sondeos de investigación, pero también pueden ser considerados, como también habíamos mencionado, como sondeos de captación. En ambos casos, es decir, en todos los casos, los sondeos que se hacen para hidrogeología deben de sellarse, es decir, deben adaptarse y adecuarse en superficie y en el fondo, de tal manera que se garantice que el agua que va a haber en ese sondeo se corresponde con los niveles acuíferos en los que estamos interesados. Los tamaños de perforación que son habituales en los sondeos de hidrogeología se van a realizar en función del rendimiento que va a producir ese sondeo. Así, por ejemplo, vemos en esta tabla que en la parte de la izquierda está el rendimiento en litros por segundo que nos va a producir un pozo de agua y en las siguientes partes el diámetro de bomba, el diámetro de tubería y el diámetro mínimo que necesita la tubería. Así, por ejemplo, tenemos que para un rendimiento de 5 a 10 litros el diámetro de bomba debe de ser de 125 milímetros con un diámetro óptimo de la tubería de 203 milímetros y un diámetro mínimo de tubería de 152 milímetros.
milímetros, lo que se debe fundamentalmente al tamaño de las bombas que se instalan para los sondeos de aprovechamiento de agua. Normalmente hay que agregar unos 100 milímetros al diámetro de la perforación si lo que se va a utilizar es una instalación de carácter convencional. Si se utilizan instalaciones más sofisticadas, entonces pues, no es necesario. En los sondeos hidrogeológicos se pone en primer lugar, en la parte más superficial, lo que llaman un casing de superficie o un sellado en la superficie. Ese sellado en superficie habitualmente se conforma por una lechada de cemento que aísla el sondeo en la parte superior de los agentes externos. Además va acompañado de una tubería que va sellada, como digo, en profundidad, y justo por debajo de la lechada encontramos un filtro de grava normalmente o bien de arena gruesa que sirve, como su nombre indica, de filtro para permitir el paso del agua de la formación rocosa hasta la tubería del sondeo. Es decir, se hace una perforación de un diámetro X y se instala una tubería de diámetro menor, se rellena el espacio entre la tubería y las paredes del sondeo, el espacio intergranular, con grava o con arena, que sirve de filtro, y después en la tubería existe una zona que debe de estar ranurada, o que en ocasiones se llama wire wound, es decir, herida con hilos, y esa zona ranurada es a través de la cual nos va a pasar el fluido por la tubería. Normalmente, para los sondeos de hidrogeología, es típico utilizar tuberías de PVC o de hierro, mientras que para la zona donde tenemos la ranuración, habitualmente el filtro es de acero inoxidable o de PVC. Ya por debajo de la zona de la instalación, todavía podemos encontrar otro poquito de tubería y al fondo del sondeo encontramos unos pequeños derrumbes resultado de la perforación. Los componentes esenciales de un pozo destinado al aprovechamiento hidrogeológico son el emboquille, que viene dado por la parte que está cementada, que impide la entrada de contaminantes al sondeo. Como había mencionado, la parte superior está sellada con una lechada de cemento, y esto evita fundamentalmente que los contaminantes de distinta naturaleza puedan entrar en el sondeo, bien sea pues por aguas pluviales que van arrastrando distintos tipos de contaminantes u otros, pues un pequeño contaminante por la caída de algún material, etcétera. Debajo está el paquete de gravas que rodea la intubación, encontramos las rejillas permeables y debemos tener en cuenta que los tramos que sean zonas productivas o zonas que puedan provocar infiltraciones de aguas que no sean deseadas deben de estar también selladas y cementadas, y también se cementan o se sellan los tramos de zonas no productivas para no tener una pérdida de flujo. El diseño de la captación de agua depende de la columna litológica a atravesar, va a depender de la profundidad o del nivel piezométrico, de la profundidad a la que encontramos el nivel freático. También depende del sistema de perforación, como ya hemos visto, y de la profundidad máxima que se prevé alcanzar con esa perforación. También el diseño de la captación va a depender del diámetro que se utilice, pues por ejemplo no es lo mismo un pozo para un abastecimiento ordinario que van a ser diámetros pequeños que para un pozo que pueda ser, por ejemplo, con objetivos de obtener por otros medios o para mayor caudal, que serían pozos de mayor diámetro, como sería el de la imagen inferior derecha de la pantalla. Tampoco es lo mismo diseñar un sondeo hidrogeológico si se trata de realizar operaciones auxiliares, como sea pues cementaciones, ensayos, etcétera. En lo que se refiere a los sondeos geotérmicos, el diseño de la captación depende de cómo se vaya a utilizar la energía calorífica del interior de la Tierra y, por supuesto, del gradiente geotérmico que exista en la zona donde se va a realizar la perforación. Uno de los sitios donde más se utiliza la energía geotérmica es en Islandia, donde pues, en distintas actividades que hemos realizado por allí, pues está por todos los sitios indicada la gran cantidad de aprovechamiento energético que se obtiene a través del uso de la energía interna de la Tierra.
En España en algunos sitios también se utiliza energía geotérmica, pero hasta la fecha es casi una cuestión anecdótica, como por ejemplo en las Islas Canarias hay un restaurante que se dedica a presentar comidas que se cocinan exclusivamente aprovechando el gradiente geotérmico. Bueno, pues en función de cuál sea ese uso que se vaya a dar al aprovechamiento energético, se va a diseñar el sondeo de una forma o de otra y se va a perseguir alcanzar una profundidad mayor o menor también en función de cuál sea el objetivo. En el caso de las instalaciones para calefacciones o abastecimiento de agua caliente, lo que se hace es instalar un pozo a través del cual se inyecta agua y en la formación rocosa y otro pozo a través del cual se extrae el agua, ese mismo agua o aguas hidrotermales de tipo natural, aunque es más frecuente que sea necesario la inyección de agua para poder obtener este agua caliente. El agua, lógicamente, se calienta por ese gradiente geotérmico y en ese sondeo de explotación se reaprovecha para, o sea, se extrae a través de ese sondeo de explotación para calentar las viviendas o para el mantenimiento de algunas superficies especialmente sensibles, como podrían ser, por ejemplo, pistas de aterrizaje en aeropuertos, etcétera. En las etapas de realización de un sondeo geotérmico encontramos las siguientes. De una parte es necesario el aislamiento sanitario. A fin de cuentas, si se va a utilizar el sondeo o parte del agua para su circulación dentro de una vivienda, pues es necesario que tenga un cierto aislamiento sanitario. La perforación siempre se hace con lodos, porque claro, si esperamos que exista un gradiente geotérmico elevado para poder aprovecharlo, es de esperar que la roca se encuentre a alta temperatura y por tanto nuestros útiles de perforación van a sufrir más daños. Y por ese motivo es necesario la utilización de lodos cuyo papel principal es la refrigeración. Por supuesto, cumpliendo también el resto de papeles que hemos ido mencionando a lo largo de las diapositivas anteriores. El encamisado en este caso debe de ser de acero y también se dispone de filtros que son básicamente paquetes de gravas para incrementar también la transmisividad hidráulica hacia el sondeo a través de este filtro. El espaciamiento entre pozos para el caso de los sondeos de aprovechamiento geotérmico se suele determinar en función de los caudales que se espere recuperar y esto también va a ir asociado a los diámetros que se espera, a los diámetros que se van a utilizar para la producción y para la inyección. Hay que recordar que en este caso, como estamos en una situación de un gradiente geotérmico anómalo y muy superior al habitual, profundizar en este tipo de regiones va a resultar muy costoso y por ese motivo pues hay que diseñar bien el sondeo para que no profundice mucho y resulte rentable. Normalmente la forma de saber si este pozo es rentable o no va a ser rentable, lo que se hace es realizar ensayos de bombeo para localizar cuáles son las zonas más rentables. A fin de cuentas, estas regiones con un elevado gradiente geotérmico son básicamente regiones de tipo volcánico y por tanto la permeabilidad de estas formaciones no siempre está garantizada. Y por ese motivo es importante el ensayo de bombeo para localizar, como digo, estas zonas más rentables. Bien, en las diapositivas anteriores ya hemos aprendido una gran cantidad de conceptos y las cuestiones fundamentales que están relacionadas con la perforación con carácter general de distintos materiales. Hemos visto los factores que afectan a la perforabilidad de las rocas, las perforaciones, hemos visto equipos y muestras, técnicas de medición y control de sondeos y finalmente habíamos visto testificación de sondeos. En las próximas diapositivas vamos a hablar de algunas medidas que se deben adoptar durante la realización de sondeos de tipo medidas de seguridad. Durante las siguientes diapositivas voy a hablar de medidas de carácter general. Mencionaremos algunas un poco rápido como medidas de seguridad personal, medidas que hay que adoptar durante el emplazamiento del equipo, medidas al comenzar la perforación. Y luego hablaremos de otra serie de medidas, como son las medidas que hay que adoptar durante la operación, en los desplazamientos y otras medidas para el mantenimiento y los servicios y finalmente las medidas para el abandono del sondeo. Bien, como medidas de seguridad durante la realización de los sondeos, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de seguridad estamos pensando siempre en accidentes y los accidentes son
en la mayor parte de los casos, fallos humanos. Los fallos humanos se producen por distintas razones. Las peores razones por las que se puede producir un fallo humano es la falta de formación teórica y práctica, hábitos de trabajo seguros o la falta de supervisión adecuada. Existe, no obstante, otra serie de fallos relacionados con la actuación de las personas que los iremos viendo más adelante, pero con carácter general hay que fiarse del sentido común. El sentido común, dice un proverbio español, que es el menos común de los sentidos, pero hay algunas cosas que, como iremos viendo, pueden resultar más o menos obvias. En todo caso, las medidas de seguridad no deben ser cumplidas por un solo de los miembros, sino que todos los miembros y cada uno de ellos va a tener responsabilidad directa sobre sus actuaciones en relación a toda la plantilla y a todo el equipo de trabajo. Y por este motivo es absolutamente primordial que las normas de seguridad se cumplan por parte de todos los miembros del equipo y que además todos los miembros del equipo exijan el cumplimiento de estas normas. Vamos a hablar en primer lugar de medidas de carácter general desde el punto de vista de la seguridad. En todos los sondeos debe de existir un técnico que esté encargado ex professo de la seguridad. En los sondeos el equipo mínimo va a estar compuesto de 2 personas, puede haber hasta un máximo de 5 o 6, dependerá, claro, de la perforación, pero en todo caso, si el mínimo son 2 personas, una de ellas debe tener el papel de velar por la seguridad y el cumplimiento de la seguridad, tanto la suya propia como la de su compañero. Además, debe haber un sondista, ese mismo debe encargarse de que se cumplan y se apliquen estas normas de seguridad. Debe estar totalmente prohibido el paso de todas personas que no estén relacionadas con la actividad de perforación. Es muy frecuente, sobre todo cuando hemos hecho campañas en zonas urbanas, que la gente tenga curiosidad por ver qué es lo que estamos haciendo. A fin de cuentas, es una máquina que llama la atención, que hace bastante ruido, que saca bastantes lodos y que a su alrededor tiene pues un conjunto de gente trabajando y que hace un hoyo. Entonces a la gente le pica la curiosidad de ver qué es lo que están haciendo y tienden a acercarse. Por ese motivo se debe impedir el paso a todas las personas que no sean ajenas a la obra, porque se van a acercar, van a intentar tocar los instrumentos y pueden sufrir daños, de manera que es totalmente innecesario pasar por esto. Así se debe prohibir el paso a toda persona que sea ajena a los trabajos. Todo el personal, sin excepción, debe tener una formación básica en seguridad. Y la formación básica en seguridad contempla no solo cuáles sean los protocolos más estandarizados, sino también disponer de todos aquellos contactos y números de teléfono de los sitios a los que acudir en caso de accidentes. Se debe disponer también de un libro de seguridad para el caso de que ocurran algunos problemas particulares, y se debe tener en las proximidades, normalmente en los vehículos auxiliares, un botiquín y un extintor por cada una de las máquinas que haya. Normalmente la presencia de un botiquín en este tipo de actividades tiene un problema importante, y es que el botiquín tiene que estar constantemente siendo actualizado. Es un gasto que hay que incorporar dentro de nuestras estimaciones. No es muy grande, pero un botiquín caducado es peor que no tener botiquín, porque puede agravar las consecuencias de un accidente. Así que es estrictamente necesario que el botiquín esté en constante actualización. En cuanto a los datos de asistencia médica más cercana, estos se deben disponer y deben estar fácilmente accesibles. Cuando ocurre un accidente, muchas veces no es por un motivo único, sino por un conjunto de motivos, y por tanto cuando se va a acudir a los datos de asistencia médica, estos deben estar en un sitio fácilmente identificado y de fácil acceso. Además, siempre se debe disponer de medios auxiliares que permitan, en su caso, el traslado de un herido hasta un centro médico próximo, siempre que sea posible. Claro, existen algunas circunstancias en las que es algo más complejo y se debe disponer de medios auxiliares de apoyo para este tipo de actuaciones, como pueden ser incluso medios aéreos. La maquinaria siempre se debe utilizar según las indicaciones del fabricante. Esto no nos garantiza que no nos lleve a un accidente, pero el fabricante es el que le va a indicar a través de los manuales correspondientes cuáles son los aspectos para cada máquina que resultan más críticos a observar durante su funcionamiento.
Y, por supuesto, una de las medidas que evita enormes problemas es revisar la maquinaria y todo el material antes de comenzar a trabajar. Nos hemos encontrado con algún accidente de tipo leve, afortunadamente, como consecuencia de no revisar el material y encontrarnos con una bomba obstruida o con una herramienta mal colocada que se cae y puede dañar en su trayectoria pues alguna persona, etcétera. Entonces hay que, antes de comenzar el trabajo, revisar el material, comprobar que lo tenemos todo ordenado, limpio, etcétera. Vamos a ver ahora algunas medidas un poco más concretas que se refieren a temas de seguridad personal. Ni siquiera no salir de casa significa que estemos a salvo, es decir, siempre estamos sometidos a un cierto nivel de riesgo y cuando trabajamos con maquinaria vamos a estar lógicamente influenciados por los elementos que estamos utilizando. Y esto significa que cuando trabajemos con ese tipo de maquinarias, lo primero que hay que proteger son las partes que más habitualmente se van a ver expuestas a un posible daño. De tal manera que estas partes son fundamentalmente el casco. Si se han fijado en los vídeos que hemos puesto, que hemos visualizado, todos los operarios llevan casco. En caso de que el tipo de perforación pudiera provocar la proyección de partículas o la presencia de gases, sería necesario el uso de gafas o de pantalla protectora, o de mascarillas en su caso si procede, o en el caso de que alguna de las operaciones auxiliares o de mantenimiento de la máquina plantee el posible salto de pequeñas esquirlas, entonces va a ser necesario el uso de gafas. Con carácter general no cuesta nada ponerse unas gafas protectoras y por tanto es siempre recomendable. Los órganos respiratorios también hay que protegerlos, especialmente cuando se hacen perforaciones en las que estamos en una región muy seca o si trabajamos con perforación a rotación con aire y los detritos salen en forma de pequeñas partículas que puedan afectar a nuestros órganos respiratorios. En algunos casos, especialmente en las perforaciones a rotopercusión, puede ser necesario el uso de protección auditiva. También es necesario el uso de protección auditiva en algunos tipos de sondeos, por ejemplo, algunos de rotación. La maquinaria produce un ruido muy elevado, muy constante y es necesario, por tanto, tener una protección auditiva. No obstante, la protección auditiva no nos debe impedir escuchar los sonidos ambientales al 100%, puesto que algunas de las señales de alerta de nuestras máquinas son de tipo auditivo, así que la protección auditiva debe permitir un cierto paso del sonido para que podamos atender a las señales auditivas que se puedan dar. Lógicamente, cuando se trabaja con máquinas de perforación, las manos van a estar constantemente cogiendo distintas herramientas, el varillaje, el trépano, etcétera, y son una de las partes más sensibles y más expuestas. Por ese motivo, es necesario el uso de guantes de trabajo, guantes apropiados, también según el caso de cada operación que se vaya realizando, pero en todo caso la protección de las manos resulta con carácter general imprescindible. Para los pies siempre se va a utilizar unas botas especiales, que son normalmente las botas de punta de acero, con el objetivo de proteger las partes móviles del pie, las partes de los dedos, porque al final son las que más podrían sufrir en caso de que un objeto accidentalmente golpeara el pie. Por tanto, en todo caso, se utilizarán botas con la protección adecuada. También estas botas suelen tener una goma aislante en el suelo para que no se produzca un cierre del circuito, un circuito eléctrico en el caso de que esto se produjera y nos aísle también de esta circunstancia. En todo caso, la vestimenta de trabajo que vamos a utilizar, como norma general, debe ser adecuada. Nos debe impedir posibles enganches tanto con las herramientas de trabajo como con los cables y demás instrumentos. Y con carácter general, es recomendable que la vestimenta sea toda ella de manga larga. Una manga larga nos va a proteger la exposición de la piel tanto a los agentes externos, pues al sol, como a los agentes o a pequeñas esquirlas que vayan saltando del sondeo y que pudieran causar pequeñas heridas que si se infectan pueden causar un problema después de disponibilidad de la mano de obra.
y por tanto es recomendable que la vestimenta de trabajo sea de manga larga. El sentido común al final es lo más eficaz para evitar accidentes. Y el sentido común pasa por una formación integral, por la protección del equipo a nivel personal, porque exista una preparación adecuada de emergencias, porque haya una cadena de mando perfectamente establecida, porque haya un número de personas que sea fácilmente manejable. Si la cadena de mando es fácilmente conocida y se transmiten las órdenes de arriba a abajo, entonces el funcionamiento de la máquina va a ser mucho más eficaz y vamos a evitar accidentes. La mejor forma de evitar, o sea, de actuar ante las cosas es prevenir. Como dice también un refrán español, mejor prevenir que curar. Y por ese motivo es absolutamente necesario inculcar una cultura de prevención. Prevención en todos los aspectos, tanto en el uso de las herramientas como durante el desarrollo de las tareas de la perforación. En este sentido, dicta también el sentido común que cada herramienta se utilice única y exclusivamente para el propósito para el cual fue diseñada. Por ejemplo, el uso de unos alicates para clavar un objeto no es el fin para el cual se diseñó. Si esto se hace así, esa herramienta va a sufrir una serie de daños que posteriormente pueden inducir a un fallo de la herramienta y por consiguiente a un accidente. Así que cada herramienta para cada propósito y seguir fielmente el sentido común y la cultura de prevención. En cuanto a medidas concretas, en relación con el emplazamiento del equipo, ya hemos mencionado algunas. Recuerden que cuando habíamos estado viendo el vídeo de las perforaciones horizontales direccionadas, el Horizontal Drilling, Directional Drilling, el HDD, habíamos hablado que una de las medidas que se emprendía era la protección del emplazamiento. Pues bien, esa es una de las cuestiones que tenemos que observar. La protección del emplazamiento consiste en lo siguiente. Si es posible, puesto que ya hemos hablado de que en algunos casos la máquina tenemos que ponerla en emplazamientos complejos y de difícil acceso, pero con carácter general, lo óptimo es emplazar la máquina en el lugar lo más plano y horizontal posible. Debe de existir un espacio suficiente para el desarrollo de los trabajos, es decir, en el entorno de la máquina debe haber un perímetro que nos permita desarrollar todos los trabajos y esto incluye pues disponer, por ejemplo, de un espacio a una cierta distancia de la zona donde se está realizando la perforación para almacenar materiales útiles, combustible, etcétera. Debe de existir un encauzamiento para las aguas de escorrentía, es decir, siempre que hagamos una perforación debemos observar que durante el uso de los lodos se va a producir una evacuación de este lodo y este debe estar bajo control, no se puede dejar a su libre albedrío, tiene que estar bajo nuestro control y dentro del perímetro que nosotros le definamos. Todo lo que se refiera a materiales potencialmente explosivos o que puedan incendiarse fácilmente, todos los materiales de este tipo deben situarse lejos de la zona de perforación, lejos de la sarta o de la sonda. Debe quedar marcadamente prohibido los vertidos incontrolados a la red de drenaje de cualquier sustancia que utilicemos durante nuestra perforación. Así no se vean tentados de utilizar la red de drenaje para desechar los materiales y los fluidos durante el sondeo. Y deben ejecutar la balsa de lodos de tal forma que esté garantizada que no se pueda erosionar o distorsionar para provocar una liberación de estos lodos. Es verdad que estamos trabajando con pocas cantidades en general de lodos normalmente, salvo para perforaciones profundas o algunos casos, pero en todo caso la balsa de lodos debe estar controlada. Si nuestra balsa de lodos no está bien ejecutada, podremos tener o bien filtraciones de los productos que hemos utilizado para el lodo hacia los acuíferos, o bien podríamos tener una liberación de ese lodo cuya limpieza después va a retrasar significativamente los trabajos. Otra cuestión que hay que inculcar a todos los sondistas es que sean limpios. Nunca está de más insistir en que cuando se finaliza un trabajo no debe quedar absolutamente nada de lo que se haya llevado al sondeo. Nada me refiero ni a bolsas de plástico ni ninguna clase de resto que pueda indicar que se haya estado trabajando en la zona. Es decir, hay que velar por el medio ambiente en todo lo posible. A fin de cuentas, de ello va a depender nuestra imagen de cara a la sociedad.
Los accesos al sondeo deben ser seguros y deben estar en perfecto estado. No debe haber servicios próximos a la perforación. Cuando hablo de servicios estoy pensando en cables eléctricos, tuberías de gases o gaseoductos, acueductos. En general, ningún elemento que abastezca a la población debería estar próximo a nuestra posición de sondeo. Si van a hacer sondeos en un entorno urbano, dediquen un esfuerzo, dediquen un tiempo a coordinarse con las autoridades locales para que les indiquen por dónde se realizan las acometidas ordinarias para evitar que durante el ejercicio de la perforación podamos dañar alguna de estas infraestructuras. No solo desde el punto de vista de cortarle el suministro a los usuarios, sino también porque puede plantear un problema de seguridad, como puede ser, por ejemplo, cortocircuitos, emanaciones de gases, etcétera. Lógicamente, hay una cuestión que deben ustedes prevenir siempre cuando van a actuar sobre el territorio, y es que no se metan en zonas donde sea previsible la ocurrencia más o menos inmediata durante el tiempo que dure la perforación, que no puedan ocurrir accidentes de carácter natural, es decir, hay que alejarse de las zonas inundables si conocemos que eso se va a inundar, hay que alejarse lo que se pueda, no siempre se puede, pero hay que intentar alejarse de taludes especialmente verticales por el desprendimiento de rocas, etcétera. La puesta a punto de la maquinaria previo al trabajo va a garantizar que todos los elementos de la máquina de trabajo trabajen adecuadamente, y si en el caso que alguno de ellos falle, si el resto de la máquina está bien a punto, el accidente va a ser mucho menos grave. Por ese motivo hay que hacer la revisión de todo el material necesario antes de la perforación. Cuando comencemos a realizar la perforación, vamos a adoptar otro conjunto de medidas de seguridad. Las que corresponden al comenzar la perforación o durante la perforación, hay que tener muy claro que el sondista y las personas implicadas deben de conocer cuáles son los riesgos a los que se enfrentan y deben de tener los medios para afrontarlos. Y como ya he mencionado, conocer dónde pedir ayuda en el caso de que se produzca un accidente. Tanto la vestimenta como el estado físico y mental debe ser el apropiado. Es decir, no se debe permitir en ningún caso que nuestra mano de obra acceda en condiciones físicas o mentales que no le permitan ejecutar sus labores. Hay que realizar la inspección de los sistemas, especialmente los sistemas hidráulicos, los neumáticos, todo lo que vaya a presión en general, frenos, y observar que no se produzcan fugas de lodos, etcétera. También hay que inspeccionar la zona de trabajo previamente a la instalación de la máquina. En este sentido, en alguna ocasión nos hemos visto forzados a perforar en regiones alejadas de la ciudad, pero en barrios complejos en los que la seguridad local pues estaba comprometida, y gracias a una inspección previa esto nos permitió contar con el apoyo necesario, en este caso del ejército, que nos estuvo escoltando hasta algunos barrios complejos, y pudimos realizar de esta manera la perforación en condiciones de seguridad. Es algo que pueda ser anecdótico, pero no dejen de hacer la inspección de la zona de trabajo. Durante el arranque hay que comprobar la ausencia de personas ajenas a la obra en las proximidades de la obra, hay que comprobar los mandos de control de la sonda, las señales y etiquetas de advertencia. Todas las señales y todas las etiquetas de advertencia tienen que estar bien señalizadas, y la sonda al final solamente se puede arrancar por el personal que esté estrictamente autorizado. No hay que abandonar bajo ningún concepto la sonda o el instrumental cuando éste se encuentre en funcionamiento. Hay que asegurar también, en la medida en que sea posible, la ventilación de la zona de trabajo, especialmente, como habíamos comentado, si en nuestra zona de trabajo se pudieran producir emanaciones de ácido sulfhídrico, que, como digo, al ser inoloras, podrían afectar a los trabajadores. Y, por tanto, hay que asegurar en todo lo posible que la zona esté bien ventilada. Después del arranque hay que comprobar el correcto funcionamiento de todos los controles, hay que comprobar que todos los instrumentos que controlan, pues, por ejemplo, la presión de los lodos, la velocidad de rotación, etcétera, están funcionando, y hay que estar constantemente registrando los valores que nos aportan estos indicadores. Y hay que prestar especial atención a aquellos ruidos que resulten inusuales al funcionamiento de la máquina y a cualquier anomalía que se produzca, que pueda ser, por ejemplo, desde caídas repentinas de la presión, chirridos en particular, etcétera. Algunos de estos ruidos pueden responder al comportamiento natural
de las rocas mientras lo vamos perforando, pero hay que tener cuidado de que no se trate de algo que pueda estar afectando negativamente a la máquina. Por ejemplo, en algunos casos podemos registrar una caída súbita de la presión, lo que puede implicar que hayamos tocado una zona cavernosa, el útil baje rápidamente, no nos estemos dando cuenta y la máquina se vea forzada a un esfuerzo superior al que está acostumbrada y podamos tener de esta manera un problema. Respecto a medidas a adoptar durante la operación, podemos señalar las siguientes. Hay que observar que los motores dispongan de un mecanismo de emergencia, una parada de emergencia a través de un botón fácilmente identificable. Las presiones y los diámetros máximos de todas las herramientas deben estar claramente indicados en todas las bombas, en todos los compresores, todos los equipos con válvulas de seguridad tienen que tener a estas válvulas limpias y deben estar calibradas. Hay que comprobar que funcionan. Las tuberías de presión deben de ser capaces de soportar como factor de seguridad el doble de la presión máxima prevista a alcanzar durante el sondeo. Y la tubería del emboquillado, como mínimo, va a sobresalir unos 30 centímetros, o un poco más, si es posible. El hecho de que la tubería del emboquillado sobresalga 30 centímetros o un poco más es fundamentalmente para evitar que la gente pueda tropezar con la tubería y ocasionar de esta manera una caída o un accidente. En las máquinas de percusión hay que revisar la sujeción del cable a la sarta. Es una de las partes fundamentales. Si se suelta la sarta, el cable podría provocar un destrozo importante, así como la caída del trépano. La capacidad de rotura del cable debe de ser de 5 veces superior al peso total de la sarta. Los cables de maniobra deben de ser igual a la normativa que el cable de percusión. Es decir, el resto de cables deben tener la capacidad de soportar aproximadamente 5 veces el peso de la sarta. El cierre de la boca debe realizarse al finalizar la jornada de trabajo para que no se pueda contaminar el sondeo y para que se pueda continuar trabajando al día siguiente en condiciones de seguridad y sin tener que realizar grandes tareas de limpieza. Y el trépano se debe de situar de una forma estable, lo que evite que éste caiga y pueda ocasionar un daño durante su caída. El cuadro de mandos debe de disponer de un conjunto de herramientas que permitan protegerle para de esta manera evitar que sea utilizado por personal no autorizado. En definitiva, la mejor forma de prevenir que se dé un mal uso a un objeto es impedir de alguna manera que ese uso se pueda dar. En lo que concierne a máquinas de rotopercusión y rotación, en rotopercusión, cuando hacemos el trabajo con el fluido de tipo aire, es obligatorio utilizar un captador de polvos para que este polvo no pueda afectar las vías respiratorias de los operadores. Es necesario evaluar que el estado del deflector de agua sea correcto. En rotopercusión, con carácter general, es necesaria la protección auditiva y además, si hay proyecciones de agua, hay que utilizar vestimenta adecuada, lo que implica botas de goma con refuerzo en la punta de acero. Hay que hacer revisión diaria del cable del cabrestante y vigilar las varillas, las cuñas de sujeción que sean homologadas y que éstas estén colocadas de forma segura. La forma más segura de colocar un objeto alargado es horizontal, porque así de esta manera no va a caerse. Pero también hay que vigilar que no pueda rodar en el sentido de alguna pendiente y por tanto impedir la movilización de todo el material. Bajo ningún concepto deben dejar trabajar la sonda en vacío, ni tampoco sobre superficies inclinadas en vacío. Las máquinas están pensadas para trabajar destruyendo roca. Si las ponemos a trabajar en vacío, podremos ocasionar un sobrecalentamiento de la máquina. En los sondeos a rotación con torres o mástiles debe de existir un cable de escape y bajo ningún concepto se deben interponer entre las extremidades de los elementos de la sonda en movimiento los cables. El verillaje, la intubación y las varillas deberían situarse sobre la plataforma próxima al sondeo y esta plataforma debería estar constantemente limpia. En caso de que hagamos sondeos en regiones marinas, deben de existir lanchas y anclas, lanchas de seguridad y anclas en las barcazas. En cuanto a los desplazamientos, ya hemos visto que estas máquinas, muchas de ellas son móviles
y que tienen un mástil de considerables dimensiones, pues hay que observar que durante el desplazamiento el mástil de perforación siempre vaya en posición abatida. Además, todo el material debe ir perfectamente inmovilizado. Habitualmente utilizamos, como hemos visto en algunas diapositivas anteriores, camiones con remolques auxiliares para transportar material, y en estos remolques el material debe ir perfectamente inmovilizado para evitar que se caiga. Además, antes de cualquier maniobra, hay que asegurarse de que no existan personas ni obstáculos próximos a la máquina, para evitar de esta manera que podamos golpearles, obviamente sin querer, durante el posicionamiento de la máquina o la recogida de la máquina. Los sondistas deben de conocer las dimensiones, el peso y el gálibo de la máquina y tenerlo en cuenta como posibles limitaciones durante sus trayectorias, especialmente en autovías y vías de grandes dimensiones, así como en vías secundarias donde el tonelaje admisible por la vía esté restringido. En superficies de terreno debe de ser adecuado, no se debe circular por zonas con zanjas ni con obstáculos, y hay que tener especial cuidado con las canalizaciones subterráneas para evitar que se puedan obstruir. Hay que prestar especial cuidado con los cables. La sonda debe permanecer siempre a más de 10 metros de cualquier línea eléctrica. Esto con carácter general. En algunas ocasiones hemos visto algún destello o algún chispazo asociado a electricidad estática atmosférica. Por este motivo tenemos que alejarnos al menos 10 metros de cualquier línea eléctrica. El operador debe de ocupar el lugar designado por el fabricante, y bajo ningún concepto, insistimos, se debe permitir presencia de personas que no estén autorizadas. Hay que prestar especial atención a las condiciones de estabilidad de los taludes en las cercanías de la sonda, puesto que, como en algunas ocasiones hemos visto, las perforaciones se pueden realizar en regiones montañosas, pues los taludes, si se encuentran en unas condiciones geomecánicas adversas, no vamos a ponernos ahí, no siendo que el ruido y las vibraciones de la propia máquina hagan de factor desencadenante de algún desprendimiento. Y las pendientes de los itinerarios deben estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el fabricante de la sonda, para que no sean superadas y de esta manera evitar problemas con los itinerarios. En cuanto a medidas en mantenimiento y servicio, las operaciones de mantenimiento y servicio deben realizarse por personal siempre designado por la empresa, que conozca cuáles son esas operaciones, cómo se deben realizar las reparaciones, para hacerlas de manera adecuada. Todas las herramientas deben estar limpias. A fin de cuentas, la limpieza de una herramienta va a hablar directamente de la calidad de nuestro operario. Una herramienta sucia habla de un operario que es descuidado y, por tanto, más susceptible a encontrarse en situaciones peligrosas o a provocar accidentes. En el caso de reparaciones y mantenimiento, lógicamente la sonda debe estar inmovilizada y debe de estar parada. Y los controles durante el proceso de mantenimiento deben quedar en posición de bloqueo, para que no puedan ser accionados de forma accidental. Únicamente el operador designado será el que pueda mover la deslizadera o el mástil de la sonda, y el resto de las personas deben encontrarse en posición detrás del operador, para que de esta manera todas observen lo mismo que está observando el operador, excepción de aquellas personas que sirvan de guía durante estas operaciones. La maquinaria debe de ser revisada según las horas de trabajo en la que se encuentre funcionando y acorde con las especificaciones indicadas por el fabricante. Regla del pulgar: como mínimo, una vez al mes se debe revisar completamente la maquinaria. Bajo ningún concepto se deberían de abrir depósitos o mangueras de aire, de lodo, de aceite o materiales que puedan ser incandescentes con el equipo en funcionamiento si están presurizados. Hay que verificar semanalmente las válvulas de seguridad y no se puede trabajar con pérdidas de combustible. Es uno de los factores que detiene por completo el funcionamiento de la máquina. En cuanto a medidas para el abandono de sondeo, podemos mencionar las siguientes. Los sondeos deben de ser sellados con material impermeable. La parte superior debe de ser hormigonada y los sondeos con agua deben de estar protegidos. Los sondeos, además, se deben de tapar con una arqueta metálica, para facilitar de esta manera la protección de el emboquillado o el acceso al sondeo.
Y finalmente vamos a hablar de la actualización. En la actualidad se han producido una gran cantidad de desarrollos en materia de seguridad y la actualización hace referencia a que todos los operarios deben estar al corriente de cuáles son las normativas correspondientes o imprescindibles seguir en cada país y en cada caso. Una de las normativas que son fácilmente accesibles son las normativas estándares internacionales, las normas ISO, pero no dejen de observar normativa de seguridad específica en cada campo de actuación. Cada empresa debe tener un sistema actualizado de seguridad y de salud, y todos los empleados, sin excepción, deben cumplir con esta normativa y pasar los reconocimientos médicos anuales. El fallo de un operario, les recordamos, que puede afectar a todo el equipo de la perforación, y por ese motivo todo el mundo debe estar especialmente volcado en que no se produzca un accidente.